¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. 2 de junio ya, 6 de la tarde, estamos iniciando el programa con Don Axel, con harta cosa acontecía en la agenda ahí. Y Don Axel, que quiere hincarle el diente inicialmente. Entiendo, Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes. A lo que Hola. está ocurriendo en la convención. ¿Cómo estás? Bien, oye, hacer un breve repaso de lo Mm, que ha sucedido hasta el minuto, porque se rechazó algo que inaudito, porque en el fondo se rechazó el que se acorte el mandato a los senadores. mm, sí. Hubo solamente 68 votos a favor y 43 en contra, 16 abstenciones. Hay que recordar hoy día que la UDI no está votando, no se Mm. presentó al Pleno. Eh, bueno, y esto genera un problema morrocotudo, como diría Sergio Linston, No, en términos... Pedro Calcuro. Pedro Carcuro, sí. Morro ¿Y creo, cotudo, decía. ¿Ah? creo que decía Sergio Linston? Decía... Se hacía varias, pues, Zapito. sí, bueno. Pero Pedro era el de morrocotudo. Ah, ¿Ah? perfecto, ya. Morrocotudo porque imagínate que por esas cosas de la vida se llegara a aprobar la Constitución Sí, claro. y esto quedara sujeto a la ley. Sería muy absurdo porque en el fondo no se sabría, entraría a regir otro órgano que es la Cámara de las Regiones y al mismo tiempo coexistiría con Exactamente. estos 27 senadores que fueron electos hace un par de meses, o tres, no, bueno, hoy como pasa el tiempo, 5 meses, 6 meses. Claro, en marzo. O sea, En, fueron claro, elegidos, pero asumieron en marzo recién. exactamente. Claro. Entonces eso ya genera una cierta inquietud. Lo otro es que fue rechazado los 2/3, eso es muy Mm, importante, mm. como mecanismo de blindaje de la nueva constitución. Se rechazó, por lo tanto, vuelve y, y no hay acuerdo en este minuto. Lo interesante acá es que votó dividido el Frente Amplio y eso lo encuentro ya Novedoso. para Sí. las personas que nos gusta ver como los detalles de las cosas aparecen, yo diría que dos lotes. Uno, donde está Fernando Atria y Viera, que son como los que llevan el tema constitucional en una parte del Frente Amplio, que rechazan esta norma a los 2/3, o sea, se alinean con el presidente. Y por otra parte, Baza y Stingo y otros que se alinean con los más duros y tratan e intentan aprobar la norma a los 2/3. Esta norma a los 2/3 lo que intentaba era blindar la Constitución, es decir, dejarla impoluta de aquí al año 26 sin que o sea, perdona, más que dejarla impoluta, dejarla con este alto quórum durante lo Claro. que queda de mandato de los Los actuales 4 años. senadores y Claro. diputados. O Eh, los tres, porque no está claro, Axel, exactamente cuándo empezaría a entrar en vigencia la Constitución, porque va a entrar por parte en distintos acápites, ¿no es verdad? sí, se aprobó justamente Mm, que supuestamente entra en vigencia, publicado en el Diario Oficial 10 días después, a partir del año 26, por lo que tengo claro, entendido. claro. Em, pero se rechazan los 2/3. Entonces, acá se producen estas paradojas que son muy entretenidas de los vericuetos de la política y las normas, que en el fondo vuelve a la comisión y le queda solamente una vida, por lo tanto tiene que haber acuerdo o acuerdo. Y lo más Pero, perdona, probable, ¿te puedo hacer una pregunta, Axel? Lo que sí, pasa es que la Constitución, si se aprueba el 4 de septiembre, lo que hace es darle vida a instituciones nuevas, ¿no es verdad? Que van a ser distintas y van a ir entrando progresivamente en operación de acuerdo a la legalidad que se vaya despachando en el propio Congreso. Lo que pasa es que no podría convivir, más allá de que no se elimine el periodo de los senadores, porque el Senado, propiamente tal, con la nueva Constitución aprobada, no está creado. ¿Ah? Entonces, no veo cuál es la convivencia posible. o El sea, Senado simple y llanamente desaparece. claro, el ¿Ah? Senado deja de existir, Exacto. No tiene entidad pero, legal. claro, pero el mandato soberano no se Mm, extingue de los mm, senadores, salvo mm. que exista explícitamente la ley. O sea, Pero podría, se extingue la institución. Por eso te digo, más claro, allá del mandato. ¿Ah? exactamente, pero estoy exagerando lo que Sí, estamos diciendo. O sea, sí, está bien, estamos entiendo. viendo,
esto, perdona, son cosas que ocurren dentro de la política y no solamente en Chile, sino que ocurren en todas partes. O sea, es lo mismo Mm. que le sucedió, déjame pensar, eh, eh, cuando ahora, por ejemplo, se extinguieron ciertos partidos, pero sin embargo quedaron los parlamentarios de esos partidos en ejercicio. Sí, claro. Sí. Entonces, quedan como la película de Tom Hanks, quedan como, ¿viste esa película que se llama La Terminal? Donde Tom Hanks está en un aeropuerto y no lo dejan entrar a Estados Unidos, Tal cual. Sí. porque el país del cual pertenecía No existía. desaparece Claro. entre la llegada a Estados Unidos y la entrada a Estados Unidos. Exacto. Bueno, acá lo que querían era como que harían como estos armas en pena estos senadores, pero cosa que no va a ocurrir, pero bueno, técnicamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es interesante? Que al rechazarse hoy día los 2/3 como la vara alta, vuelve a la comisión y existiría solamente una oportunidad más para aprobar un nuevo quórum. Tanto Cristian Monkever, gente de Renovación Nacional, como otras fuerzas políticas, les parece razonable que sean los 4/7. Los Mm. 4/7, a mí me parece que un número de 4/7 es algo muy razonable porque en el Es fondo una el invitación 50... real a llegar al acuerdo, po, Sí, sí. ¿no? La otra es bastante más irreal, creo Claro, yo. porque en ¿Ah? el fondo los 2/3 son el 66% y los cuatro Claro. séptimos son el 56, 57%. Son 89 diputados más o menos, menos en vez de Sí, 103. ¿Ah? pero, Es o sea, una diferencia llevado súper porcentaje importante. son 57%, por lo Claro, tanto es una claro. cifra bastante digna, es una Mm. cifra que se usa en otras partes como modificación constitucional, pero el punto que te quiero hacer, y con esto te entrego la palabra, es que al no existir norma en este minuto, Sí. habrían normas de menor envergadura que sí tendrían un quórum calificado. No sé si me explico. O sea, Ujú. habrían, no, o sea, en este minuto, ante el vacío de norma constitucional para reformar la constitución, serían, por lo tanto, quórum simple, es decir, la mitad más uno de los que estén en sala, porque como no hay norma, opera el quórum simple. Pero habrían normas de menor tonelaje, es decir, normas de leyes simples que tendrían, por ejemplo, quórum calificado, que son la mayoría de los, o sea, la mayoría más uno de los que, de Tal los cual. Sí. de los 155 que están. Ujú. Entonces, estamos en un minuto bastante extraño y me imagino que esto lo van a arreglar de aquí a la próxima semana, porque hay que recordar que si esto no lo arreglan, quedaríamos sin norma y ahí tendrían que entrar a reinterpretar la comisión de armonización donde no hay segundas vidas, es decir, en Claro. armonización vive o muere, Ujú. o sea, No, o y se además aprueba o se políticamente, rechaza. Axel, sería un golpe muy rudo al funcionamiento de la convención. Cuando uno revisa la cifra de la aprobación o adhesión, ya no al apruebo o al rechazo, sino que al funcionamiento de la convención propiamente tal, se encuentra con mayorías bien abismantes, duplicando el rechazo a cómo está funcionando, al apruebo de cómo está funcionando, ¿no es verdad? Y no dotarnos de una cuestión tan obvia y evidente para el funcionamiento de nuestra democracia futuro como es esta, sería un golpe políticamente bien rudo a ese funcionamiento que incrementaría probablemente la mirada adversa de la ciudadanía. Así es que se están jugando algo más o menos importante, creo yo también, quienes promueven el apruebo a la Carta Magna nueva. Pero además de eso, Axel, tengo la impresión yo que no se habla o se habla poco o menos de otras barras o barreras que tiene que superar cualquier modificación constitucional, o no cualquiera, sino que una buena parte de ellas, ¿eh? Que están indexadas a la autorización en términos de que les afecte eventualmente alguna de sus garantías constitucionales, autorización de los pueblos originarios y eventualmente alguna modificación sustancial deberá ser plebiscitada también. Entonces, claro, cuando se habla de los 2/3, los 4/7, está bien, es interesante, forma parte del rol institucional que podría tener la Cámara de las Regiones o el Senado, cualquiera que este sea, para modificar. Pero, pero falta camino. O sea, No, pues si estamos, no es todo estamos lo en que hay que plena recorrer para especulación. modificar. Sí, ¿Eh? lo otro que fue rechazado hoy día fue el calendario electoral para diputados, representantes, o sea, para en general asambleístas regionales, alcaldes y concejales. Es decir, recordemos que en el diseño que se estaba proponiendo se adelantaba
al próximo año, yo ya me pierdo, 2023, 2024, eh, claro, al 2024 se adelantaba la elección, o sea, junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores Claro. regionales, en el calendario se incluía la elección de los cameralistas, que creo que esa es la palabra técnica que Mm, corresponde, sí. a los que van a ir a la Cámara de las Regiones, o sea, decir, a los antiguos senadores. Em, y eso también se rechaza el calendario electoral. Por lo tanto, hoy día ha sido un día, a mí me gusta que hayan rechazado una cierta cosa porque Pero quiere decir que todavía sí, no están los no acuerdos está, necesarios exacto, y las mayorías. y se están negociando. Pero a ti Y no se te están parece, negociando. lo que pasa, Axel, que detrás de lo que yo decía respecto a las dificultades adicionales a los quórum en el Congreso para modificar la Constitución hay otros pasos. A mí me parece interesante el punto de vista de lo pétrea o no que se pueda decir respecto a la Constitución que se va a aprobar o no el 4 de septiembre. Y es bastante pétrea. Entonces, ese argumento de que eran los quórum respecto a la constitución de Pinochet, modificada por Lago después, era una constitución tramposa porque implicaba que era casi inmodificable, lo que demostró los hechos no sé, porque se ha modificado muchas veces. Resulta que esta tiene tantas vallas o mayores incluso. Entonces, es un hecho político que yo creo que es relevante. Tú lo traes como un poco para el lado, pero yo creo que hay que mirarlo igual. ¿Cómo lo tiro para el lado? En el sentido de que te lo propongo como tema para desguazarlo, para analizarlo, y no pareciera ser sustancial hoy día en la discusión. Y a mí me parece que hay que relevarlo. A ver, yo a partir Mm, por eso yo espero que mm, salga las normas transitorias, sí, porque si las normas transitorias van a ser 4/7, mm, es decir, el mm, 57, a ver, voy a ocupar la calculadora al tiro, que son sí, los 89. sí, por 89. Esta constitución va a empezar a ser reformada desde el día uno, o sea, no tengo ni la menor duda que Mm. eso va a ocurrir y por lo tanto no me pongo nervioso con las cosas que Pero, existan. pero ponte tú, si fuera modificado el tema, la alusión respecto del agua, o del uso del agua, o de la propiedad del agua, o de las concesiones de agua, y esto sintieran como debieran sentirnos, ¿verdad? Porque se les conceden derechos de autonomía respecto de aquello, los pueblos originarios, un menoscabo en sus derechos constitucionales, eso tendrá que ser autorizado. Claro, pero Si tú modificas la composición, ponte tú, de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ah? Y modificas los cupos reservados, bueno, es un problema. pero te lo pongo de esta forma. Si antes necesitaba 103 votos, ahora va a necesitar 88. Y autorización o visado por el originario. Claro, pero en el fondo todavía no está claro porque están interpretando la norma si es Mm, consentimiento o aprobación y eso por todavía supuesto. no está Pero resuelto y eso va a hay poderse hay resolver. quienes dicen que es lo mismo. O sea, está bien, el mecanismo Es que se no es verá, lo pero, mismo, pues Juan José, porque acá es importante porque pero se parece harto. no, es que no es lo mismo porque Ya está bien, actualmente el está bien. 169 de la Eh, OIT es con consulta y esto está sí, rigiendo hace más de 15 años. Entonces ya tenemos, de hecho la empresa hasta el día de hoy, a mí me ha tocado porque a veces mm, cuando hago encuestas mm, sobre las inversiones, cuando se determina si es una declaración de impacto ambiental o solamente una declaración mínima, eso cuando tú inviertes en cualquier lugar que tenga algún tipo de vínculo con alguna etnia o alguna mm. tierra que esté vinculada al artículo 169 de la OIT, Sí, que, claro. algo que fue ratificado por Eh, casi el 100% de los parlamentarios en Chile el año 2009 o 2010, todavía no me mm, acuerdo. mm. Y por lo tanto, y ahí se necesita consulta y esas consultas se hacen y no son ningún cosa. Entonces, hay que, yo no, yo tomé como política no entrar en disputas hasta no tener el texto final Ya, no, sí está bien, pero, ok. como doctrina, porque si Pero, no estaría peleando pero todo el eso no día con todo el está, mundo. eso no está sujeto a revisión, digamos, la Sí, utilización sí de los está pueblos sujeto a originarios. revisión, porque esto, de hecho, se va a ver en armonización, porque Correcto, pero complica. está bien, pero se va a determinar, oye, ¿cuál es la palabra? Pero no el hecho. ¿Mm? Eh, pero lo que te quiero decir es que no es tan distinto a lo que ya existe desde hace 15 años. Está bien, pero los derechos son otros, sí. ¿Ah?
el visado respecto a los recursos naturales no es una cuestión que existiera. ¿Ah? O sea, por ejemplo, a mí me tocó hacer un estudio sobre un vertedero en Isla de Pascua, y Isla de Pascua entera es 169 OIT, entera. No, por supuesto. Y No, tuvimos que hacer una consulta y la consulta salió favorable y se pudo hacer un pequeño vertedero porque tú sabes que uno de los problemas que tiene Isla de Pascua es que no saben cómo sacar la basura, o sea, y no saben cómo procesarla, bueno. Y ahí no, porque genera basura, pero no hay dónde tirarla, ese es el problema, porque ya. todo es sagrado en Isla de Pero Pascua. eso, claro, pero eso redunda en un beneficio para la comunidad, inevitablemente iba a ser aprobado de alguna manera, ¿no es verdad? Porque no te puedes comer la basura, tienes que de alguna forma procesarla, ¿no? Pero en este caso, no sé, una central de pasada, ponte, recurso hídrico. Y una posibilidad, po. O sí, Oye, dices tú. acá me mandan un link de que Morrocotudo también habría sido usado por Sergio Livingston. No, pero parodiando a Pedro. Oye, no, pero te quería volver al tema por otra cuestión. En minería, nos encontramos con la noticia que la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la licitación del litio impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, ¿te acordáis? Bien polémico en los Sí, últimos meses y qué sé. Y te quiero citar el argumento en virtud del cual esto ocurrió. Dice, el máximo tribunal acogió la acción cautelar presentada por comunidades indígenas atacameñas, Camal, contra de las bases del proceso de licitación y estimó que, y aquí cito a la Suprema, no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley, vale decir, no se cumple un requisito legal. Bueno, eso que tú dices existe hoy día, no es tan distinto, pero eso va a pasar respecto a muchas otras cuestiones que tienen ahora incluso rango constitucional. Ese es el cuadro que te quería pintar, a ver si te parece o no posible, real y preocupante. a mí me parece que lo que existe actualmente y que fue ratificado por Chile me parece absolutamente correcto. Lo del artículo 169 de la OIT. Ya, está bien, Y ese para mí es el estándar mínimo y que entiendo. es un estándar Lo que que se pasa, aplica en Axel, todos es los que países del mundo. O sea, no lo estamos que hay hablando de aquí que algo que es de Chile, estamos hablando es, desde que toda está Europa, bien, Estados Unidos, es Japón. un, es un requisito para hacer un proyecto minero, la licitación del litio, qué sé yo, implicaba, sin poner un peso, para el Estado de Chile recibir ingentes recursos por varios años por el litio, aprovechando estos $54.000 por tonelada que está hoy día el litio, va a bajar, la previsión internacional dice que en los próximos 2 años 16.000, nos vamos a perder una chance, está bien, no se cumplió el requisito, pero uno respecto de esto no puede decir que no hay un bloqueo por comunidades originarias que van a tener un grado de autonomía superlativo, no hay un potencial bloqueo respecto de proyectos de desarrollo económico. Mira, yo, Juan José, creo que en el mundo de los argumentos y de la lógica y la retórica política, cuando dos personas tienen visiones que son distintas, uno no tiene por qué esforzarse en llegar a una verdad donde está mediada por una serie de silogismos y argumentaciones. Sí, no está Yo, la bien. Sí, verdad, es que te yo estoy tratando considero, un hecho, no, no es una no, no, cuestión claro, interpretativa mía, no, no es yo considero antojadizo, ¿me que entiendes o no? a mí me satisface el artículo ¿A ti te 169. parece bien esto? Si eso es el punto. Absolutamente, porque de Correcto, hecho no, está bien. me parece No, que es no, un no digo que avance te tenga que parecer civilizatorio mal. y claro, a lo mejor alguna persona va a decir que esto es comunismo internacional, pero esto fue una propuesta de No, Estados Unidos si no te y digo fue que una no, propuesta de Axel, Japón también. esta es una cuestión que ocurre nomás. O ¿Ah? Y sea, alguien tendrá un juicio de valor respecto de aquello, pero uno no puede decir que no va a y ocurrir, claro, digamos. y cuando vienen los jóvenes y me dicen, tú te piteaste el planeta y me sacan en cara toda la cantidad de Está bien. aberraciones en nombre de el, los recursos ingentes para la economía. ¿Mm? Entonces, si esa es la lógica, yo creo que es una lógica que en este minuto hay que revisar, porque resulta que por crear puestos de trabajo nos estamos quedando sin planeta. No, pero Entonces, esto, Axel, perdona, esto no es una razón medioambiental la que se no, es escribió. una, no, Por no, eso no, te no, digo, no te sí, una equivoques de razón, esto. no, Estáis metiendo esto un tiene que ver con argumento que una, tiene esto una tiene que ver, relevancia planetaria, pero este no tiene que ver con eso. es que en Porque el además, Axel, fondo, acá, respecto a la Corte Suprema, cortito para darte un antecedente que contextualice de mejor manera. No se pudo hacer la consulta indígena porque este era un proyecto exploratorio. Vale decir, no era aquí exactamente donde vamos a hacer esto y por ende afecta a esta comunidad,
sino que era un proyecto exploratorio y en el que el privado ponía la plata, corría el riesgo de encontrar o no encontrar mucho, encontrar poco, pero igualmente pasarte mucha plata a ti como Estado de Chile sin que tú pusieras un peso. Entonces la Corte Suprema dice, mire, no se pudo detectar a qué comunidad y por ende no se pudo hacer la consulta. Era del corazón del proyecto que esa consulta no se podía hacer porque no se sabía exactamente dónde, ¿no? Entonces se le pide a algo a un proyecto que no puede cumplir. Y eso Ahora, me parece un poquito tramposo. estamos hablando que los que fallaron no fueron el comunismo internacional, ni el marxismo, ni estamos hablando de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, que falló, en mi opinión, bastante evidentemente fuera de contexto, teniendo en cuenta. O sea, por eso mismo, entonces no estamos hablando que hay una conspiración marxista cubano-chavista. ¿Qué le da con eso si yo no mencionaba nunca eso? No, lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que todavía pongamos en duda el tema del artículo 169 de la OIT. Lo encuentro que es un avance civilizatorio, ¿te das cuenta, no? Y que tiende a proteger no solamente a la naturaleza, sino que no a la naturaleza, sino que a la relación del hombre con la naturaleza en términos centrales, que es algo fundamental para la cultura y que fue propiciado no por Unión Soviética ni Cuba, sino que por Japón, Estados Unidos, Noruega y los países finlandeses y los países nórdicos hace más de 30 años, y que Chile no había firmado y firmó hace 20 años ese. Y que le costó mucho y tuvo que... Me deja un poco de lado el argumento porque no tiene que ver con lo que yo planteo, pero te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo. No, pero tiene que ver, perdón, es que con la protección potencial o el daño potencial, bajo ese argumento se pusieron en riesgo muchos glaciares también, cuando se empezó a interpretar la norma de que el privado tenía la necesidad de investigar y de ver y explorar las posibilidades de encontrar cobre en la zona de Pascolama. Entonces, sí, está bien. Okay. El otro día me metía, ponte tú, al proyecto Alto Maipo. Entonces, toda esta cuestión y que se dan muchos argumentos, qué sé yo. Y en uso de agua, de derechos de agua, hay usos que son consultivos y otros que no. Y la verdad sea dicha, en el caso, por ejemplo, de Alto Maipo, respecto del cual se ha hecho un caudal pero gigantesco, hay un uso exclusivamente no consultivo que no consume, vale decir, no resta de la naturaleza, sí genera energía, pero no resta de la naturaleza ni un litro de agua. Entonces, ¿sabes qué? Hay argumentos que se dan, tienen importancia, pero hay que ir a la realidad de las cosas también. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto de los salares o del proyecto del litio era un proyecto que no es rechazado medioambientalmente. Es rechazado por una cuestión que era del corazón del proyecto, que era, mira, vamos a explorar. Entonces, ¿a qué le preguntamos al que le afecte? Sí, pero no se sabe bien. Entonces preguntemos después, cuando encontremos, en fin. A eso voy. Que se dice ¿Y cuál fue el argumento que dio la Corte Suprema? Porque... Te lo leí, entre comillas, dice. Mira, pero no para latear, pero dice, aquí está parte del entrecomillado, no se cumplió, dice, con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley, en razón de este reclamo que habían hecho comunidades indígenas atacameñas Camar en contra de las bases de este proceso. Bueno, la ministra Hernando, la ministra de Minería, está feliz, está celebrando, le vamos a devolver las garantías a quienes ganaron, y qué sé yo. Esto también, evidentemente, expone a Chile a una reclamación judicial de las empresas participantes. Pero bueno, está bien, entiendo. Quería poner de relieve nada más, Axel, lo que creo yo que se puede hacer mejor. Eso. No te puedo decir nada, o sea... Está bien. Oiga, bueno, vámonos a corte entonces, regresamos en minutillos con el sentido común. Vamos y volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común, 6:30 de la tarde, pasadita, 6:31, según mi reloj. Oiga, don Axel, bueno, usted me dirá qué agenda le interesa poner. Yo estaba pensando en algunos de los anuncios del presidente Boric que me quedaron dando vuelta, que constituyen temas muy sensibles y significativos para un país completo, creo yo, y para un mundo especial, que es el mundo de los familiares víctimas de violación a los derechos humanos, cuando hace este anuncio respecto de que no vamos a dejar de buscar, dice el presidente, y se va a formar para tal efecto una entidad especial, ¿no? Me quedo dando vuelta porque hay en ello entraña dificultades bien sustanciales y resultados muy inciertos, y puede generar expectativas tal vez un poquito irreales. Respecto a esto se han hecho esfuerzos anteriores y la verdad las cosas, sea dicha, por dramático que pueda parecer, digamos, en materia de encontrar personas, ha sido relativamente infructuoso en muchos casos. Yo lo vi como algo mucho más, como un gesto más bien en un discurso que fue, ayer lo alcanzamos a leer anoche, o sea, lo alcanzamos a revisar anoche, hizo como este resumen en la cadena nacional, Sí. eh, que fue los 6, 7 puntos que hay que recordar, o sea, como la síntesis en una Sí. cadena que se valora que haya sido cortita, no fue larga. Yo lo vi como un guiño hacia su mundo, al mundo de la izquierda, llamémosle derechamente al mundo de Apro Dignidad más duro. eh, Ya. y, y la historia es que lo vi con eso, dado el contexto de un discurso extremadamente pragmático y donde evidentemente hubo guiños frontales al gobierno de Piñera, como valorar la vacunación y otras cosas, eh, que los mismos dirigentes de los partidos de derecha lo han reconocido. Así que yo lo vi como a la hora para que no se sintiera que estuviera todo cargado para, llamémosle, al Mm, pragmatismo extremo o al mm. realismo extremo, Te entiendo. hizo Ya. este par de anuncios que evidentemente tienen una consecuencia práctica bastante baja. Mm, Eh, no se ve por dónde se pueda seguir avanzando o manteniendo algún nivel de mm, esperanza, de saber más información después de las comisiones que han habido y las mesas de diálogo y ya la cantidad de tiempo que ha pasado. Entonces, eh, es mm, mm. bastante, o sea, de hecho, hay bastante indignación en algunos círculos de la izquierda de Aprodignidad por ejemplo, no haber nombrado a los presos del estallido, que era parte del programa, Sí, pues. la amnistía. Mm, Entonces, yo creo que son gestos que se hacen que tienen que ver con los distintos públicos a los cuales le habla el presidente. Eh, mm. Hoy día me acordaba de ti porque escuché al ministro de Transporte en la mañana hablar de los trenes. ¿Y qué eh, decía? Qué y estupendo. claro, evidentemente Ya. que anoche el presidente lo puso como algo importante, el tema de Mm, de los trenes lo puso como dentro de las 7 prioridades. Y yo, la verdad es que los trenes tienen un efecto bastante balsámico en términos políticos, porque reúne mucha buena onda, reúne sí, mucha sintonía con el medio ambiente, hace soñar a las personas. En general, la ciudadanía valora mucho todo lo que tenga que ver con trenes, más allá si es factible o no es factible. mm, Y el ministro, yo anoche también tuve la oportunidad de conversar en vivo con Mario Marcel, con el ministro de Hacienda, mm, y ver un poco la exposición de cómo le ponía número a eso. Y evidentemente que el tema de los trenes
es mucho más acotado que así de llenar de trenes Chile, porque eso evidentemente no va a pasar. No. Pero sí tratar de ponerle un poco más de máquina a todo lo que es las cercanías, trenes Mm. cercanías, un poco como existen en Europa, que esos son trenes absolutamente rentables, basados en la Mm. experiencia. Yo conozco bien el caso español y Sí. el caso catalán. En el caso catalán, el tren de cercanía que va por la costa va lleno todo el día porque la gente no, las autopistas han subido tanto de precio y Los no peajes tienen en estacionar, Cataluña son bravísimos son de las bravísimos, autopistas. Los pero más el caros de problema es que España. tú llegas a Barcelona y no tienes Mm. dónde estacionar, Exacto. entonces estamos hablando de un precio alto del combustible, Costo no hay dónde alternativo que es estacionar interesante, claro. y por lo tanto los incentivos están en el uso del transporte público, el transporte en común, como le llaman ellos. Mm. Y yo creo, y Mm. bueno, y el ministro hoy día en la mañana, Huepe creo que se llama, Huepe o García, bueno, siempre me pierdo con los nombres de los El de Obras ministros. Públicas? Sí, no, García. el de transporte. Ah, no me acuerdo. Fíjate. Huepe creo que es, ¿o no? No, 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 no. O Muñoz García, puede ser. ya, bueno, uno de esos. Ujú. Dijo, bueno, que evidentemente que era un proyecto que, bueno, le preguntaron si era un tren rápido, dijo que no, por la topografía, y en eso tiene razón, o sea, Sí, pues, ni en difícil. Europa ni en China existen trenes rápidos que vayan por las montañas, porque no se pueden hacer nomás. Pero que sí iba a hacer un tren, si es que se hacía y que tenía que tener rentabilidad social, entonces la periodista y creo que la Verónica Franco Ah, la o Goretti, cooperativa. Ya. sí, le dice, bueno, pero ¿y qué pasa si no tiene rentabilidad social? Y ahí quedó la escoba porque dijo, bueno, no se hace. Sí. Y ahí, y ahí ardió Troya. Ahí quedó la escoba porque... eh, y ahí, yo creo que ahí se dio cuenta que tenía que regular porque le dijo, pero ¿cómo si esto va más allá de... Le dijo, sí, Mm. lo que hace es que ya ahí empezó a recoger cañuelas y bueno, después apareció el ministro de Obras Públicas y aparecieron otras autoridades diciendo que tenía que haber una rentabilidad económica, una rentabilidad social y empezaron a tratar de ponerle un poco más de racionalidad. Pero en el Mm. fondo el tema de los trenes Mm. tiene que ver con ramales de líneas que ya existan, pero yo creo que yo que soñaba que hubiera un tren a Tongoy, eso va a tener que seguir esperando. Y eso parece que no va a ocurrir, aunque hay un tren que va al norte pero que lleva cobre, pero un tren así que pase y se detenga, como existió alguna vez en Tongoy, cuando sacaban cobre en No el sabía, siglo ¿sí? XIX, Ah, fíjate, eso no, mira. lamentablemente no va a existir. Oye, sí, no, es un tema muy controversial, digamos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué los presidentes anteriores de todos los signos no se tiraron a la piscina con una iniciativa tan ambiciosa y tan, claro, porque uno cuando conversa con las personas te dan la misma sensación que te dieron a ti, que es que sería maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero económicamente, socialmente, implica una inversión que además tienes que sacar de otra, ¿no? O licitar o qué sé yo, y los precios ahí empiezan a irse a las nubes, en fin. Es un tema re complejo. Yo no soy experto, pero conozco de alguna manera el tema y por eso te decía, no sé si te mencionaba a ti ayer o hoy día en la mañana en el programa de economía, que está bien que un presidente tenga sueños, qué sé yo, pero claro, a la hora de aterrizarlo pasa lo que pasó hoy día, que decís tú, ¿no? Y Yo creo que, que, pero siempre ha existido el... Ahora, por otra parte, uno nunca tiene que dar por muertos los sueños, porque en el fondo, mm, yo me acuerdo cuando escuchaba a Vitrán, Eduardo Vitrán, sí, que era ministro de Obras Públicas, sí, él claro, gran decía ministro. que, estoy hablando de Bachelet uno. Sí. Sí, me acuerdo de haber asistido a alguna conferencia de él y decía que hacia el año 2030, o sea, estamos hablando en 8 años más, dado el desarrollo del tráfico aéreo, iba a estar inundado Chile de nuevas aerolíneas y aeropuertos y que los precios iban a bajar y todo eso. Mm, Y lo que estamos viendo ahora es que eh, las condiciones de la huella carbono, el precio del crudo y el precio de la mantención, o sea, han hecho que aumenten los pasajes. No se han hecho los aeropuertos que se dijeron que se iban a hacer en los últimos 10 15 años. no, Estamos hablando que iban a haber o sea, vuelos hasta Chillán, o sea, Chillán, o sea, que prácticamente que todo Chile iba a estar conectado
aéreamente y por lo tanto el transporte de carga iba a bajar aún más Con vuelos el comerciales y de valor. carga, claro. Y lo que ha Claro. sucedido es que el transporte de carga no baja. Mm. Existe un tren que es este FEPASA, que es privado y que sigue siendo mucho más competitivo que los camiones, eh, y que de una u otra forma mantienen líneas y conviven con el Estado. Pero en Oye, el Axel, fondo, a propósito del ministro de Hacienda, creí escucharte que estuviste o pudiste interactuar con él la noche o ayer en sí, algún anoche minuto. estuve con Marcel y Ah, con qué Giorgio bueno. Jackson en el canal, Ya, pero ¿y por qué impresión, cortito. qué impresión te dio? No lo pude ver, por eso te lo pregunto directamente, casi como tu reportero, digamos. De la mirada de Marcel respecto a lo que se viene en materia, ya no de reforma, sabemos más o menos cómo se viene. El presidente ha dicho, mira, en tributaria en junio, previsional en agosto, en tributaria es grandes patrimonios, grandes ingresos o ingresos de gran cuantía, digamos, más la renta minera, más la evasión, y ahí más o menos se va a mover aparentemente, ¿no? Pero Sí, respecto del momento exactamente. económico y de lo que se viene, ¿qué impresión te dio Marcel? O sea, él tiene como bastante, un poco lo que anoche un poco comentaba eso, que a partir de la experiencia de la negociación del sueldo mínimo con la Mm, CUT, con los empresarios, con las distintas fuerzas, se creó una cierta metodología que ahora está él empleando para el tema mm. de tratar de Los aunar diálogos, posiciones con la reforma tributaria. claro. Fue bien corto esto, él explicó ahí que en general cuáles iban a ser las partidas. No solamente habló de eso, sino que también habló del tema de los 250.000 pesos, Claro, como de la esta pensión nueva universal. PGU, Mm, que sería como el mínimo. Eh, pero él tiene bastante confianza. De hecho, esto lo puedo, así como no, yo estuve hablando con parte de su equipo y ellos tienen bien claro que o a finales de junio, principios de julio la presentan, porque tienen avanzadas bastantes conversaciones y bastantes acuerdos con sectores de la derecha. O sea, legislativo, digamos, acuerdo legislativo, que es lo claro, que finalmente vale. Ya, exactamente. ya. Así que eso aparentemente va por buen camino. Y para el tema de las pensiones, también tienen como, entre comillas, un poco lo que conversábamos ayer, que despejado el tema de los fondos de pensiones que nos van a tocar. Mm. Tiene bastante buena salud la posibilidad, pero para mi gusto, yo creo que hay que ir a finish con o sin acuerdo, hay que cerrar el tema de la reforma de pensiones, porque yo creo que no podemos seguir esperando. O sea, ya estamos No estamos hablando listos, de... dices tú. Sí, No, pues, no, no, no. no, no. Yo creo No, que pero llega ya un han pasado punto, muchos años, pues, Axel. sí, yo creo que llega un punto en que hay que pesarse, es decir, Claro. eh, o sea, ¿son cuántos? Son 24, son casi 17, 18 años de que Sí. empezó a discutirse el tema de la reforma, de reforma de pensiones. Eh, Piñera estuvo a Mm. punto, de hecho se presentó un proyecto que nunca prosperó en términos de Avanzó, más pero allá de la no comisión. cerró, digamos. Claro. Claro, nunca cerró y por lo tanto yo creo que a partir de cero, yo creo que van a partir del proyecto de Piñera, me imagino, y sobre eso Mm. van a ir haciendo las adecuaciones porque eso ya tiene algunos trámites más avanzados. Sí. eh, pero me imagino que esto hay que ir a finish. O sea, esto ya es como seguirse dando vueltas durante próximos 10 años no se sostiene. Y Además que yo esto, creo, no y sé cómo lo perdona, ves tú, y esto pero independiente de lo eh, que diga la Convención Constitucional. O sea, pero no es que no es tan independiente. Yo creo que puede ser incidente esa promesa, ese voucher, que no va a estar despachado, por supuesto, el 4 de septiembre, esa reforma, ¿no verdad? Pero va a estar por lo menos presentada y en discusión. ¿Ah? Y puede ser incidente, dependiendo cuál es que sea esta reforma, para que tendrá que estar acompasada con lo que podría ser la aprobación de la Constitución, para que esa Constitución tenga más o menos adversidad pública. ¿Ah? Yo creo que no son tan independientes. ¿Ah? Porque además... Eh, o sea, si hay algún origen, Axel, hay varios, ¿no? Pero si hay algún origen, están los abusos, las inequidades, en fin, pero si hay algún origen de lo que querían las personas a la hora de estallar socialmente, en el corazón de esto está el tema pensiones. ¿Mm? o sea, Entonces, es parte como ah, constitutivo por supuesto. del estallido social y un poco de lo que, de una otra forma,
explicaba anoche el presidente. El presidente insistió anoche. No, tú no lo alcanzaste a ver la cadena, ¿o No sí? lo alcancé a ver, fíjate. Vi Ya. el discurso en la mañana, pero en la noche no lo pude ver. No, tú hubieras saltado el discurso que la noche hizo el resumen de 10 minutos, que es como la Mira, versión maravilloso. Villiquen de bolsillo. Eh, yo creo que él hace, él toca un punto que para mí es relevante, que es el tema de la fractura social, que es algo Mm, que sí, en po. general a las personas se lo olvida acá, y yo creo que es muy peligroso olvidar, y es tan peligroso como meter a esconder los problemas debajo de la alfombra, es decir, lo que lo dijo el presidente, que él quería avanzar en esta cosa de tratar de ir eh, cohesionando, eh, pegando o sanando la fractura social que había en Chile. Mm, Y eso es algo que siempre lo dice y que yo creo que, y de hecho siempre lo converso con algunas personas de distintos partidos, o sea, y son personas de las personas con las que yo llamo los razonables del mundo mm, académico, del mundo político, con los cuales tú puedes conversar y llegar a ciertos acuerdos. mm. Y yo creo que nadie quiere mirar para el lado con el tema de la fractura social, porque eso es vivir con un revólver al lado en cualquier minuto. O sea, Oye, y eso ese es. otro tema que provocó, no nos tenemos que ir ya y saludar a los auspiciadores, pero no vamos a alcanzar a tratarlo, pero dejarlo por lo menos mencionado o esbozado. Es un tema que provocó ciertos, no sé si masivamente, ¿ah? Pero sí críticas respecto de este Chile sin armas o desarmado, desde el punto de vista incluso de no autorizar la tenencia que hoy día conocemos como tenencia legal de armas. ¿Ah? Claro, eso no sé si flotará políticamente en tanto no haya una estrategia masiva de retiro de armas desde la delincuencia, el narcotráfico u otras manifestaciones de esa naturaleza, ¿ah? Porque es compleja la argumentación. Esto de criminalizar eventualmente a quien pueda tener un arma en su casa para defenderse es complejo. Es complejo porque me puse a verlo un poco a partir. Se armó una polémica que Sí, está pues. interesante. Yo ignoraba que Japón es un país libre de armas, o sea, y que tiene indicadores. O sea, yo pensé que primero no existía la posibilidad de erradicar las armas. Hay países que han tratado y le ha ido bien erradicando las armas. Si el problema que tenemos en Chile es primero internación de armas ilegales, Sí. que como todos sabemos vienen desarmadas por piezas en distintos containers y alguien las Ah, arma acá en Chile. O sea, eso es. Y lo otro, el tema de las armas hechizas, y que también es un problema porque en el fondo se ha llegado a grados de sofisticación de armas que son hechas incluso en la cárcel y que percuten y que usan balas que son realmente, claro, no son como una Browning 9 milímetros, pero son bastante eficaces a la hora de hacer un asalto. Eh, y ahí, claro, ahí claramente tú ni con una ley vas a poder no, pues, claro. sacar esas armas porque en el fondo o sea, acá el problema es que si tú no desinstalas la violencia que Mm, hay, y no solamente la violencia física, sino que la violencia verbal que hay, porque en el fondo lo que ha sucedido en los últimos mm. tiempos, y esto yo quería alcanzar a ver si podíamos tocar, pero ya se nos fue el programa, lo de Nicolás ¿Ya? López, pero esta Ah, ausencia ya, que se tiende a confirmar, lo que siempre te cuento, el tema de la anomia y de la no el no uso de barreras racionales de convivencia social es muy claro. duro porque en el fondo, por ejemplo, tú ves el chat y hay muchos insultos y esos Ujú, insultos son parte de personas que no tienen ningún tipo de filtro y que se escudan en una impunidad de poder decir lo que quieran y que mm, operan igual que la jauría en las redes sociales, que la mayoría son anónimos también. mm. Entonces, el insulto, la violencia verbal y física es parte del problema que tenemos, que hace que la anomia esté campeando no solamente a la hora de pagar los pasajes de micro o a la hora de andar por la berma, como lo usa mucha gente, que cuando hay un taco se va por la berma, o a la hora de otras gente de ponerse las vacunas, es decir, Sí, hay un estado social de anomia muy grande y que le hace muy mal a la gente. comparto contigo, cierto. Don Axel, un gusto como siempre. Nos reencontraremos entonces ya mañana, que gracias a Dios es viernes. Así que lo Oye, pasen regio. ¿cómo el ¿Ah? cigarro, cómo va el tratamiento? Fíjate que estoy fumando menos,
pero espero no ser como Leónidas en las Termópilas, ¿ah? Que se lo comió Pero los Jerjes rimeros ahí, dicen que hay luchó que... 2 días, 3 días, Leónidas y sus 300 espartanos y murieron ahí degollados por Jerjes. Bueno, espero que no me pase lo mismo en esta Pero batalla. te puedo dar una sugerencia, Dale. ponte metas intermedias. Sí, pues en eso estoy, exactamente. O sea, en Sí. la mañana, si antes eran 5, ahora 4. Es decir, Bueno, después de almuerzo eran así como ir por tramo. el otro día me pasó cortito una anécdota. Venía caminando por la calle Biarritz, aquí en Prudencia, ¿Ya? y viene de frente una señora mayor, una señora muy distinguida, alta, delgada, pero ya muy mayor, de unos 85, 90 años, pero para ahí está la señora. ¿Ah? Y paso, ella sigue, me hace como un guiño, y sigue, qué sé yo, que hago así, y huele un perfume maravilloso, abuelita, que reconocí, el de mi abuela. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, un fumador como era yo hasta hace 15 días atrás, jamás en la vida podría reconocer un perfume en la calle. ¿Ah? Ah, ¿en Así que esto serio? de fumar menos ya se empieza a notar en términos de recuperar un poquito el olfato y ojalá el gusto de a poco también. Los buenos y malos olores, los buenos y malos sabores. Si el problema ¿Ah? es que Pero después uno se pone a comer, si ese es el drama. sí, po, yo subí Ya. 30 kilos la vez que dejé de fumar. Ya, nos vamos, estamos lateando. Estoy lateando. Chao. Nos vemos, chao, que lo pasen bien.